¿Qué harías si perdieras todo lo que amas, y solo te quedara Dios? Imagina una granja abandonada, un corazón roto y una última oración, una que podría cambiar tu destino para siempre. Esta no es una historia común. Es el testimonio de un joven que, contra toda lógica, vio lo imposible hacerse posible cuando ya no le quedaba nada más que la fe. Antes de sumergirnos en este viaje de fe, te invito a que, si esta historia toca tu corazón, la compartas con alguien que necesite un recordatorio del poder de Dios. A veces, un simple acto de compartir puede ser la respuesta a la oración de otra persona. Que la bendición de este mensaje se extienda a través de ti. Ahora, escucha con atención. Había una vez un joven campesino llamado David. Tenía solo 17 años y un alma hecha pedazos. Vivía en las afueras de un pequeño pueblo en una zona montañosa y apartada, en una granja tan seca y desolada que apenas le daba para comer. Su madre había fallecido tras una larga enfermedad. Su padre, consumido por la tristeza, no tardó en seguirla. Y David se quedó solo. Solo con su viejo perro, una carreta a medio romper y una Biblia con las esquinas gastadas por el uso. Cada mañana, se levantaba antes de que saliera el sol, no por obligación, sino porque el silencio de la casa le dolía más que el cansancio. Salía a buscar leña, bajaba al río por agua, vendía lo poco que podía en el pueblo y regresaba con los pies cubiertos de polvo y el corazón lleno de una sola pregunta: Dios, ¿todavía estás ahí? Los vecinos apenas lo saludaban. Algunos lo miraban con lástima, otros, con indiferencia. Pero David no esperaba compasión de nadie. Solo buscaba una señal, un susurro, lo que fuera. Lo que no sabía era que, justo cuando pensaba que todo estaba perdido, lo más grande estaba a punto de comenzar. David no era un necio. Sabía que la vida no le había dado ninguna ventaja, pero tampoco se quejaba. Había en su mirada una firmeza extraña, esa clase de fuego sereno que arde en las personas que han llorado en silencio muchas noches, pero que al amanecer se levantan de nuevo. Su rancho de madera crujía con el viento y el techo tenía más parches que tejas, pero para él era su castillo. Allí había crecido. Allí todavía resonaban los ecos de la risa de su madre y la voz firme de su padre diciéndole: «Hijo, nunca dudes de la fe cuando es lo único que te queda». Esas palabras se habían grabado en él como un tatuaje en el alma. Cada día seguía una rutina casi sagrada. Ordeñaba a la única cabra que tenía, recogía los huevos de sus 3 gallinas y oraba antes de comer. No por superstición, sino porque sentía que si no hablaba con Dios, se quebraría por dentro. Una vez por semana, bajaba al pueblo con su carreta para vender lo poco que producía. El camino era largo, pedregoso, y a menudo lo hacía bajo la lluvia o con el estómago vacío, pero nunca se detenía. Caminaba con una determinación que nadie entendía, como si supiera que, aunque todo a su alrededor estaba en ruinas, su destino no estaba enterrado allí. En el pueblo, los comerciantes lo veían como un muchacho sin futuro. Le compraban por lástima. Una vez, un hombre le dijo: «Muchacho, ¿por qué no vendes esa tierra inútil y te vas a la capital? Allá podrías encontrar un trabajo y dejar de vivir como un fantasma». David solo sonrió y respondió con calma: «Esta tierra no es solo mi hogar, Señor. Es mi altar. Y aquí es donde Dios va a obrar». La gente se reía de él. Algunos lo llamaban el loco de la colina. Pero él tenía algo que no se podía comprar ni explicar: esperanza. De esa esperanza que duele, que se arrastra, pero que se niega a morir. Cada noche, antes de dormir, David leía el mismo versículo de su Biblia gastada: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en el Señor». Y después, se arrodillaba. No pedía grandes cosas.
Solo susurraba, dame fuerzas para no rendirme mañana. Solo eso. Una tarde, mientras regresaba a casa con la carreta casi vacía, se detuvo en la cima de una colina. Desde allí podía ver todo su terreno, las cercas rotas, la tierra estéril, todo lo que los demás veían como un fracaso. Pero él, con la frente sudada y los brazos cansados, levantó la mirada al cielo y murmuró, esto un día va a florecer. Lo juro por ti, Señor. Ese día, sin que él lo supiera, algo en el mundo espiritual comenzó a moverse. Porque las oraciones sinceras no se pierden en el viento, se siembran en el cielo y florecen en el momento perfecto. Pero antes de que eso ocurriera, David aún tenía que atravesar la noche más oscura de su vida. Una madrugada, su perro, un viejo pastor llamado Trueno, comenzó a ladrar con una fuerza inusual. David se levantó de un salto, tomó su lámpara de aceite y salió al patio. Allí, en la penumbra, los vio, un grupo de ladrones. Oigan. Esta es mi casa, mi tierra, gritó con toda la fuerza de su alma. Pero ellos ni se inmutaron. Uno se dio la vuelta y le apuntó con una escopeta oxidada. ¿Y qué vas a hacer tú, niño? David se quedó paralizado, no por miedo a morir, sino por la impotencia de ver cómo le arrebataban lo poco que le quedaba. Los ladrones rompieron la cerca, le robaron 2 de sus 3 gallinas, el único saco de maíz que tenía y hasta el viejo machete de su padre. Antes de irse, uno de ellos pateó a Trueno con tal fuerza que el perro cayó gimiendo. Cuando se fueron, David cayó de rodillas en medio del patio. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó allí, con la mirada fija en la tierra. Estaba roto. No por lo material, sino porque aquel machete era el último recuerdo tangible de su padre. Esa noche no oró. Se metió en su cuarto, apagó la lámpara y se quedó mirando el techo. ¿Hasta cuándo, Señor?, susurró. Pero el cielo permaneció en silencio. Y sin embargo, al amanecer, David se levantó. Vendó la pata herida de su perro, reparó la cerca como pudo y siguió con su rutina. Su alma pesaba más que su cuerpo, pero así era David. Podían quitarle todo, pero no su terquedad para creer. Y Dios, aunque callaba, ya lo estaba escuchando. Los días siguientes fueron aún más silenciosos. La herida de Trueno no sanaba bien. Su única cabra, la que le daba leche cada mañana, enfermó de repente. Corrió a verla y la encontró caída, con los ojos vidriosos. La abrazó, buscando desesperadamente una señal de vida, pero en menos de 10 minutos, el animal dejó de moverse. No era solo una cabra, era su sustento. Ese día, David se sentó frente a su casa con la mirada perdida. Por la noche, en lugar de orar, tomó un trozo de carbón del fogón y escribió en un pedazo de papel viejo, si estás ahí, dime algo. Lo que sea. Metió el papel en una botella vacía y la arrojó al riachuelo, como si pudiera enviar un mensaje al cielo a través del agua. Pasaron 2 semanas de silencio absoluto. El perro apenas caminaba. La última gallina dejó de poner huevos. Una tormenta de viento arrancó más tejas del techo. Parecía que el universo entero se había puesto en su contra. Y entonces, una tarde, escuchó pasos. Era extraño. Nadie visitaba esa zona. Vio a un hombre anciano, de barba blanca y vestido con un poncho oscuro. «¿David?», preguntó el hombre con voz ronca. El joven asintió, desconfiado. «Un viajero me habló de ti», dijo el anciano. «Dijo que vendías leña y huevos, pero que hacía semanas que no bajabas al pueblo. Vine a ver si necesitabas algo». David no respondió, pero con un gesto, lo invitó a sentarse a la sombra. «No tienes mucho», dijo el anciano, mirando alrededor.
Pero tienes algo que muchos han perdido, resistencia. ¿Y de qué sirve resistir si todo se sigue rompiendo?, respondió David con un hilo de voz. ¿Sabes qué es lo que se prueba cuando todo se rompe?, preguntó el anciano. David guardó silencio. La fe, concluyó el hombre. Es lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Entonces, el anciano sacó de su morral un pequeño frasco de madera. Toma. Es una semilla, pero no una cualquiera. Esta semilla solo crece si se planta con lágrimas sinceras. Si no crees en esto, puedes tirarla. Pero si crees, siémbrala esta noche y espera. El anciano se levantó y se fue sin decir más. David se quedó con el frasco en la mano. Pensó en tirarlo, en ignorarlo. Pero esa noche, mientras el viento golpeaba su techo roto, salió al patio. Cavó un pequeño hoyo con sus propias manos, puso la semilla y lloró. Lloró en silencio, dejando que sus lágrimas cayeran sobre la tierra seca, como lo había hecho tantas otras noches. Pero esta vez, algo fue diferente. A la mañana siguiente, se levantó sin ninguna esperanza. Fue al pozo a buscar agua y, al pasar, miró de reojo el lugar donde había enterrado la semilla. Y allí estaba. Un brote verde. Diminuto, pero real. En una tierra donde nada florecía. Se arrodilló, tocó la tierra húmeda alrededor del brote y su corazón dio un vuelco. Era imposible. No había llovido, la tierra era árida. Y sin embargo, allí había vida. Por primera vez en semanas, David sonrió. En ese pequeño brote, había una promesa. Esa noche, volvió a leer su Biblia, pero esta vez con un suspiro de gratitud. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Y sin saber cómo, se durmió en paz. La historia apenas comenzaba. Porque a veces, cuando Dios responde, lo hace primero con una señal pequeña, y después, con algo que lo cambia todo. En los días siguientes, David cuidaba el pequeño brote como si fuera un tesoro. Hablaba con él, le pedía perdón por haber dudado. Su situación material no había cambiado, pero algo dentro de él se estaba transformando. Una tarde, su perro Trueno, que apenas se movía, se levantó, se acercó al brote, lo olió y se acostó a su lado, como protegiéndolo. Tú también lo sientes, ¿verdad, amigo?, le susurró David. Aquí hay vida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cocinó con calma. Hizo una sopa con lo poco que tenía y comió despacio. Luego, en una hoja de papel, escribió, hoy sentí paz sin tener nada. Entendí que ese es el primer milagro. Pegó el papel en la pared. 3 días después, algo inesperado sucedió. Una caravana de comerciantes, que normalmente evitaba ese camino, tuvo que tomar la ruta que pasaba frente a la granja de David debido a un derrumbe. Al pasar, uno de los hombres vio a David cuidando aquel brote solitario en medio de la nada. Se detuvieron, intrigados. ¿Qué es eso que cultivas ahí, muchacho?, preguntó uno. No lo sé, respondió David con sinceridad. Solo sé que crece donde nada más crece. Uno de ellos, un botánico aficionado, se arrodilló y examinó la planta. Esto no es normal, murmuró. Esta especie se creía extinta. Es una planta medicinal muy antigua y poderosa. David lo miró sin entender. ¿De dónde la sacaste?, insistió el hombre. Me la dio un anciano, un viajero. El hombre se levantó y le ofreció a David unas monedas. Déjame llevar una muestra, solo una hoja. David dudó, pero sintió que era parte del plan de Dios. Una hoja, dijo con firmeza. Solo una. El hombre prometió volver y cumplió.
Regresó a la semana siguiente, esta vez con un científico de la capital. Habían confirmado el increíble potencial curativo de la planta. Le ofrecieron a David un trato, le darían semillas de otros cultivos, herramientas, fertilizantes e incluso repararían su techo a cambio de que siguiera cultivando esa planta para ellos. De repente, la gente que lo ignoraba ahora quería ayudarlo. Pero David, con una calma que solo la fe puede dar, respondió, no quiero caridad. Solo necesito tierra, agua y tiempo. El resto lo hará Dios. Los hombres, sorprendidos por su respuesta, respetaron su decisión y solo le dejaron lo necesario para que su brote no muriera. Esa noche, David escribió en su pared, Dios no se había olvidado de mí. Solo estaba esperando que yo no me olvidara de él. Mientras David cuidaba el brote milagroso, recordó una historia que su madre solía contarle, la historia de Clara, una costurera viuda y pobre que vivía en un valle remoto. Cuando una terrible sequía azotó la región, todos abandonaron el pueblo, pero Clara se quedó, diciendo, Dios no me trajo hasta aquí para huir, sino para resistir. Pronto, no tuvo nada para alimentar a sus hijos. Desesperada, fue al bosque y, en lugar de comida, encontró una caja de madera con una tela finísima, una aguja de plata y un hilo de oro. Con ellos, cosió el vestido más hermoso que nadie había visto. Un viajero lo compró por una fortuna, con la que Clara pudo alimentar a su familia. Cada semana, una nueva caja aparecía en el bosque, y Clara nunca dejó de coser ni de orar. Sostuvo a su familia con fe y milagros que nadie podía explicar. David cerró los ojos. Ahora entendía. La historia de su madre no era un cuento. Era un testimonio. Y mientras miraba su propia planta creciendo donde nada crecía, supo que hay oraciones que no se escuchan con los oídos, sino que se ven con los ojos cuando Dios responde. Pero la prueba más dura aún estaba por venir. Una noche, el pozo de la granja, que había resistido décadas de sequía, se secó por completo. Sin agua, su planta milagrosa comenzó a marchitarse. Para empeorar las cosas, una plaga de langostas devastó la región, y aunque su granja estaba casi desierta, las hojas verdes de su planta las atrajeron como un imán. Un día, al despertar, encontró la mitad de la planta devorada, muriendo. Se arrodilló frente a ella, con el alma temblando. ¿Por qué, Señor?, susurró. Si esta era tu promesa, ¿por qué me la estás quitando? Y entonces, el anciano apareció de nuevo. Te dije que la semilla crecía con lágrimas, dijo con calma. Pero no te dije que florecería con fuego. Lo que Dios siembra, primero lo entierra en la oscuridad, luego lo riega con dolor, y cuando parece que todo va a morir, lo purifica con la prueba. Solo así, el fruto se vuelve eterno. El anciano le entregó otra semilla. No es para salvar la planta, es para sembrar de nuevo. Esa noche, David lloró como nunca, pero entendió que su fe no estaba siendo rechazada, sino refinada. Al amanecer, cavó un nuevo hoyo junto a la planta moribunda. Al enterrar la nueva semilla, no lloró. Solo cerró los ojos y dijo, Señor, si ésta también tiene que morir, que muera. Pero no me dejes morir a mí por dentro. Mientras yo siga creyendo, tú puedes seguir obrando. A la mañana siguiente, el pozo tenía un hilo de agua. No era mucho, pero no estaba seco. Con esa poca agua, comenzó a regar la tierra donde dormía la nueva semilla. Esa misma noche, una idea llegó a su mente como un susurro, ve al Cerro de la Cruz. Ora desde allí. Era una caminata de 3 horas. Al llegar a la cima, frente a una vieja cruz de madera, se arrodilló y su alma habló, Señor, no vengo a pedirte nada. Vengo a agradecerte. Porque cuando todo se rompió, tú no dejaste que yo me rompiera por dentro.
Gracias por enseñarme que tu silencio también es respuesta y que tus pruebas también son amor. Si la semilla crece, te alabaré. Y si no crece, también te alabaré. Porque tú eres mi verdadero sustento. Esa fue la oración que lo transformó. Comprendió que la fe no es confiar en lo que ya ha florecido, sino en lo que aún no ha brotado. Al regresar a su granja, sintió una paz que nunca antes había conocido. Y a la mañana siguiente, ocurrió. Un pequeño tallo verde, frágil y brillante, rompió la superficie de la tierra. La nueva planta había nacido. Esa misma tarde, el botánico de la ciudad regresó, esta vez con un hombre de traje. Joven, dijo el hombre. Su planta es única. Queremos ayudarlo a cultivarla a gran escala, no para explotarlo, sino para que usted lidere este proyecto. Para que esta granja vuelva a la vida. Le ofrecieron herramientas, sistemas de riego, apoyo técnico. Le ofrecieron un futuro. David, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Lo que comenzó como un solo brote, se convirtió en hectáreas de plantas verdes y vibrantes. La granja de David se transformó en un centro de cultivo y, más importante aún, en un lugar de esperanza. Voluntarios de todas partes venían a ayudar, no por dinero, sino movidos por la historia del joven que hizo florecer un desierto. La gente lo llamaba el sembrador de imposibles. Él nunca buscó fama. Cada vez que alguien le preguntaba cómo lo había logrado, los llevaba a la vieja cabaña en ruinas que conservó como un monumento, y decía, comenzó aquí. Con nada. Solo con fe. Un día, un niño del pueblo le dijo, David, cuando sea grande, quiero tener una granja como la tuya. No solo con plantas, sino también con fe. David, con los ojos húmedos, le respondió, no esperes a ser grande para tener fe. Siémbrala ahora, y ya serás grande. Así, querido amigo, querida amiga, la historia de David nos enseña que a veces, el acto más valiente no es luchar con todas tus fuerzas, sino arrodillarte y seguir creyendo cuando nadie más cree contigo. Quizás tú también te encuentras hoy en medio de una tierra seca. Tal vez sientes que tus oraciones no son escuchadas, que tus sueños se marchitan. Pero recuerda la lección de David, Dios no llega tarde. Él llega justo cuando tu corazón está listo. Él no responde a la presión, responde a un propósito. Y aunque hoy todo parezca estéril, si mantienes viva esa pequeña semilla de fe, tarde o temprano, verás la promesa brotar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si ha tocado tu corazón, compártela, para que esta semilla de esperanza pueda llegar a otras tierras que la necesiten. Y no te vayas sin ver el próximo video que aparece en tu pantalla. Porque si esta historia te habló, la siguiente te abrazará aún más fuerte. Que Dios te bendiga y que nunca, nunca dejes de creer.